¿Cómo estás, Faride? Bien, Jorge, ¿y tú? Un Bien. saludo a toda la banda. Es miércoles, Faride. ¿Ahora de qué nos vas a hablar? Sorpréndenos. Ay, pues la verdad es que es difícil porque ya sabes que el mundo de la política es fascinante. ¿En dónde? ¿En la serie de House of Cards? No, bueno, a ver. Ya sabes que la razón de ser de esta charla política es hablar un poco de manera coloquial sobre la política para que la banda entienda y se preocupe por conocer sobre ella y para saber que si queremos cambiar esto, tenemos que conocer un poco de política. ¿Quiere decir como política para dummies? No, ¿qué pasó? Acuérdate que esto es política para la banda. Siempre he sido banda, siempre voy a ser. Tengo mis propias ideas. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. El tema de hoy es cultura política. A ver, Jorge, ¿qué entiendes por cultura política? Bueno, pues para mí la cultura política son algo así como las reacciones, la percepción y las actitudes que tomamos los gobernados en el sistema político. Una forma de pensar, actuar y ver la política. ¡Wow! Hasta parece que estudiaste del eso. Pues sí, la cultura política es la manera de entender cómo el individuo se concibe como parte del sistema político e incluye todas las actitudes, costumbres y percepciones sobre cómo trabaja su gobierno y cómo el individuo se relaciona con él. Entonces, ¿la cultura política es una determinante para la democracia? Pues como dijo Jack, vamos por partes. Primero vamos a ver cómo se estudia la cultura política y cómo podemos saber en qué etapa está desarrollada en nuestro país para poder entender cómo se relaciona con la democracia. Los politólogos estadounidenses Gabriel Almond y Sidney Verba de la Escuela de Chicago y que fueron una de las figuras más influyentes en el estudio de la cultura política se refieren a ella como orientaciones específicamente sobre política, actitudes hacia el sistema político y actitudes hacia el papel del individuo en este sistema. Y de hecho, Lucien Pai, que también es una autoridad en el tema, decía tal cual que la cultura política está formada por el historial de experiencias de una sociedad o de un sistema, pero también por las experiencias privadas y personales de los individuos y conforme ellos se van convirtiendo en miembros de la sociedad y después miembros de la política. Tiene sentido. Corrígeme si me equivoco. Estos autores también clasificaron en tres tipos. Primero, el cívico participativo, que es cuando los miembros del sistema se involucran en todos los aspectos de este y de esta manera legitiman el sistema político. Hay otro que es el parroquial, que es el más tradicionalista y considera su participación cuando existe poca incidencia en el sistema. Y hay un tercero, que es el súbdito, que es una relación pasiva en la que el súbdito tiene conciencia de que existe una autoridad que gobierna, pero poco se preocupa por pedir cuentas o involucrarse. Sí, de hecho, y lo importante de este punto es conocer cuál es nuestra situación actual y nuestro contexto. Vamos a ver qué nos dice la famosa ENCUP, la quinta encuesta nacional sobre cultura, política y prácticas ciudadanas. Mira, esta encuesta nos muestra dos datos importantes. Primero, que 8 de cada 10 ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado, y que el 65% de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política. Muy mal. Sí. Algo que no podemos dejar de lado es el tema de las redes sociales. Paralelo a cualquier otra participación política, el auge actual se da en las redes sociales, al menos en la población joven y con acceso a estos medios. Veamos esta gráfica sobre los hábitos de consumo digital en México. Y bueno, viendo esta gráfica, yo creo que el punto aquí es que si el 92% de los mexicanos que tienen acceso a internet tienen redes sociales, y si cada 8 de 10 empresas tienen un perfil en redes sociales, quiere decir que estas se han vuelto un catalizador importante para compartir expresiones y opiniones que reflejan la cultura política de nuestro país. Por ejemplo, checa el comentario de Carlos Eduardo, que es un estudiante de medicina. Vamos a verlo. Oye, ¿alguna vez has participado de manera activa en la política como en una manifestación o algo así? No, en ninguna manifestación ni me he sumado a ningún tipo de grupo. Oye, ¿en redes sociales alguna vez has posteado algo a favor o en contra del sistema político? Sí, varias veces me uno a grupos que están a favor o en contra de determinado grupo político y lo posteo, lo publico en mi Facebook, los sigo, los apoyo.
Entonces, como lo escribe José Luis Rosario Pelayo, pudiéramos decir que existe un desarrollo paralelo del espacio público al pasar de una estructura tradicional, tangible, a una moderna intangible, que son las redes sociales y la sociedad de información, la cual le otorga a la sociedad aquel lugar de discusión que ha ido perdiendo en la formalidad de las instituciones, así como en los medios masivos de comunicación. De hecho, una teoría sobre por qué las redes sociales son mayores receptores de diferentes formas en que la cultura política se manifiesta está relacionado con lo que explicó la politóloga Elizabeth Noel Newman en su definición de la espiral del silencio. No sé si has escuchado de ello. Ella definió como una forma de control social en la que los individuos en una sociedad se comportan adaptándose a las actitudes que predominan en el colectivo. En el caso de las redes sociales, los individuos se sienten parte de una sociedad cohesionada o de una red mayor a ellos, en donde además pueden expresar sus opiniones, ser escuchados o leídos y apoyados por el solo hecho de expresarse. Por ejemplo, consideráramos las veces que posteas algo en Twitter sobre política y las veces que participas activamente, o sea, llámese manifestación, meeting, no, es más reunión. En Twitter. ¿Por qué? Porque creo que es más fácil. ¿En qué sentido? En que en el Twitter pues lo subes en el instante y en una manifestación pues ocupas tiempo para ir. Entonces, ¿cómo es la cultura política en México? Bueno, después de escuchar este comentario, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Alguna vez viste la película V de Venganza? Sí, claro, ¿cómo olvidarla? Bueno, recordarás que en la película V cuestiona el sistema político, ¿no? Y cuestiona la cultura política en el contexto de este gobierno fascista y ultraconservador. Y también reta a los ciudadanos a despertar de ese sistema opresor, no sin antes hacer una crítica a ellos mismos por su pasividad. Sí. Vamos a verlo. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Bueno, entonces, volviendo a la cultura de México. Podemos hablar de que en nuestro país existe una cultura de súbdito participativo, en la que se aceptan las normas de una cultura de participación, pero su sentido de competencia se basa en la experiencia o en un sentido confiado de la legitimidad. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado anteriormente, la cultura de participación cívica se da en las redes sociales, de manera diferente a como se da fuera de ellas, en las calles como tipo movilizaciones. Exacto, y de hecho, si habláramos de los efectos del uso de las redes sociales en los movimientos sociales y considerando lo que dice B, podemos replantearnos lo que habíamos platicado en un inicio, ¿no? O sea, ¿es la cultura política un determinante para la democracia? Y regresamos a este planteamiento permanente en la política, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿se necesita democracia para que haya demócratas? O lo que es lo mismo, una cultura política con valores democráticos, o más bien se necesita demócratas para que se den las condiciones de la democracia. Excelente pregunta, Faride. Se me viene a la mente el caso del fenómeno Yo Soy 132, donde participaron de manera activa una enorme cantidad de estudiantes y la creación de una red cibernética a través de las redes sociales. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios AC, en el debate que organizó ese grupo, las menciones a los hashtags Yo Soy 132, Debate 132 y Debate Yo Soy 132 superaron las 70,000 menciones en tan solo 4 horas y sin contar los retweets. Sí, claro, y esto hubiera sido prácticamente imposible en cualquier otro medio, ¿no? Juntar tantas personas en 4 horas, impresionante. Y este hecho es precisamente lo que hablaba la teoría de la espiral del silencio que comentabas, ¿no? O sea, donde los usuarios se sienten protegidos, opinan de lo que la mayoría opina y entonces se sienten como parte de esta red. Claro, pero además de los mensajes que mandan por redes sociales, no podemos dejar de lado los famosísimos memes. ¿A quién no le gusta compartir memes? Son graciosos, caricaturescos y hablan de la percepción de la población acerca de los políticos. Por ejemplo, veamos este. Espero no herir susceptibilidades. Ahora, tengo esta pregunta. ¿El número de veces que le das like o compartes un meme o una crítica política influirá en el desarrollo de la democracia? ¿Haces comentarios sobre política en las redes sociales? No. ¿No? ¿Por qué?
cuando veo algún comentario, pues apoyo, pero yo como que lance alguna idea, ¿no? O sea, le das like, por decirlo así. ¿Y se te hace más cómodo darle like o apoyar una idea en redes sociales? ¿O apoyar una manifestación, o dar dinero a alguna causa, o unirte a un partido? De esas opciones preferiría o apoyar económicamente o con ayuda o like, pero como manifestaciones no. Okay. Bueno, acabamos de ver un video que es un ejemplo perfecto de lo que sucede con manifestaciones y movilizaciones, ¿no? Que son ciertas formas de participaciones políticas. Ahora bien, para consolidar el hecho de que la cultura política es determinante en la democracia, observemos este caso donde las redes sociales fueron el conducto para grandes movilizaciones que influyeron en el sistema político. Un hecho histórico que marcó, para mi gusto, el auge en las redes sociales en la cultura política de una sociedad en el contexto histórico fueron las movilizaciones de miles de ciudadanos en Túnez y en Egipto. ¿La primavera árabe? Claro, exacto, donde lo hicieron para protestar contra sus gobiernos y las cuales fueron convocadas por Facebook y por Twitter. Convocaron a través del movimiento 6 de abril y desafiaron el toque de queda. Y se manifestaron en las calles de Alejandría, donde hubo más de 30 muertos, en El Cairo, Suez y Mesura, con gritos de "fuera Mubarak" y "Túnez es la solución". Es decir, la revolución no la hizo Facebook ni la hizo Twitter, tan solo el medio. La revolución la hizo la gente. Bueno, Jorge, pues ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre nuestra discusión de hoy? Bueno, la cultura política en México es súbdito participativa. Se compone por rasgos muy característicos que muestran principalmente un bajo interés a nivel general en temas de política. Pero vemos cómo el uso de las redes sociales es una vertiente de nuestra cultura política, que la hace más participativa. Por tanto, la participación activa en nuestro país ha despejado como un boom en el campo de las redes sociales, que de forma paralela refleja la actitud y la integración de un gran porcentaje de la población desde su manera de pensar, como a la mexicana, de forma chusca, caricaturesca, pintoresca y donde se construyen rápidamente las tendencias de la opinión colectiva. Pues es tan fácil como compartir un tweet desde un smartphone, una tablet o cualquier celular, al grado de que los políticos han tenido que incursionar en el ámbito de las redes sociales, pues saben que hoy son un factor decisivo y que incluso, como lo vemos en el ejemplo, pueden apoyar de manera paralela otras formas de participación política o incluso funcionar como un conducto para gestar una gran manifestación. Exacto, y el sistema democrático implica una participación activa de la sociedad dentro del régimen, y esa participación es reflejo de la cultura política que se vive, pero en la medida en la que se den también las condiciones y el escenario para que exista la democracia en el país, mayor será el grado de involucramiento que tenga la ciudadanía. Es decir, un Estado donde los valores democráticos como la libertad de expresión, por ejemplo, puedan existir y ser aplicados libremente, su sociedad y su cultura política se volverán así, democráticos. Espero que algún día alcancemos esa idea. Así es, Jorge, pues muchísimas gracias por esta charla política y muchas gracias a toda la banda que nos sintonizó. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Siempre he sido banda, siempre voy